buenos días a toda la teleaudiencia panameña. Les habla Jorge Aparicio, su analista internacional. En el día de hoy vamos a hacer un balance de los hechos sobresalientes en el año 2011 y la inserción de ellos dentro de la perspectiva o de la prospectiva geopolítica mundial. Es sumamente importante tener presente en mente lo que sucedió en el año 2011 para entonces estar preparado psíquica y mentalmente para lo que viene en el año 2012. Muy bien, el año 2011 está dominado por dos grandes temas que son fundamentales abordarlo. Pocas palabras. Por un lado, la economía mundial y por otro lado, la geopolítica global. El año 2011 fue un año oscuro, sombrío, pesimista para la economía mundial. ¿Por qué? Porque los países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón y otros países, lejos de mejorar su puntuación económica, están empeorando. Están empeorándola. Esto quiere decir que no ha habido recuperación económica desde la crisis del año 2008, 2007, 2008 a esta parte. Lo que se creía al inicio, una crisis económica que se iba a conjurar en un año, ha puesto 4 años. Y al cuarto año de haberse prácticamente desatado esta crisis económica y financiera mundial, tenemos que, lejos de mejorar o lejos de recuperar las economías de los países desarrollados, va barranco para abajo, va a cuesta abajo. Esto quiere decir que los Estados Unidos, por ejemplo, de América, no solo no han recuperado, sino que están retrocediendo cada vez más. Y al hacerlo, se está hablando ya de una situación, de un camino casi inevitable hacia una gran depresión financiera mundial como la que ocurrió en 1930 y que asoló los países desarrollados, que se propagó al resto del mundo. Tanto así que los Estados Unidos, los indicadores macroeconómicos nos indican que van cuesta abajo, van, como se dice, de nalgas para el barranco. ¿Por qué razón? Nunca como ahora ha habido tanto desempleo en Estados Unidos. Hay un desempleo terrible, un desempleo que alcanza 17 millones de estadounidenses. Pero esas son las cifras dadas por el gobierno federal. En realidad, algunos institutos de economistas norteamericanos muy serios, como Joseph Stiglitz, Arthur Krugman, y pensadores norteamericanos como Immanuel Wallerstein o Noam Chomsky, hablan de que las cifras en este sector son peores todavía, que el desempleo pudiese estar topando de 20 a 22 millones de personas y que no se están tomando en cuenta los desempleados que tienen más de un año parados o en cesantía, sino solamente los que llevan hasta un año. El resto son como estadísticas fantasmas, no son tomadas en cuenta. Nunca, jamás los Estados Unidos había conocido un desempleo tan terrible como el que está viviendo ahora. La situación de Estados Unidos es como un país de tercer mundo ahora mismo. Es una especie de superpotencia, más militar que económica, por cierto. Y las dos cosas van muy vinculadas. Pero se parece más a un país de tercer mundo ahora mismo que a lo que fue hace 7, 10 años, 15, 20 años atrás. Por otro lado, los niveles,
esa ausencia de recuperación económica, ese empeoramiento de la economía norteamericana se nota básicamente en el aumento de la pobreza. Miren, la pobreza ha aumentado a niveles increíbles en Estados Unidos, que son difíciles de creer porque esto se puede ver en África, se puede ver en determinados países, pero nunca se pensó que esto iba a llegar así a Estados Unidos. Estamos hablando de que actualmente, el año pasado, habían 47,8 millones de pobres absolutos. Pero este año, en 2012, en el primer trimestre de 2012, los Estados Unidos estará tocando ya el nivel de los 50 millones de estadounidenses en estado de extrema pobreza. Ahí van desde luego lo que es la pobreza generalizada, pero gente que aún come, aunque sea 1 o 2 veces al día, y duermen bajo un techo. Y todavía conservan un trabajito a medio tiempo que alcanza muy precariamente para mantener una familia. Pero para este año 2012 se estima que al llegar a 50 millones de habitantes sin trabajo en Estados Unidos, pero en estado de pobreza y por ende desempleados crónicos o gente que está trabajando a medio tiempo y que ya están perdiendo ese trabajito. La extrema pobreza. Están pasando del estadio, del nivel de la pobreza a la extrema pobreza, como en cualquier país latinoamericano. Todo el sur de la Florida, por ejemplo, es un gigantesco reservorio humano de gente pobre, muy pobre. Los principales estados que antes eran riquísimos albergan ahora mismo una pobreza escalofriante, sobre todo los estados del sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero Nueva York, Washington, Massachusetts, estados que eran riquísimos, atlánticos, ¿no? Que eran riquísimos hasta hace unos años atrás. Actualmente esos estados de la Unión Norteamericana han caído en un marasmo económico increíble, y este marasmo económico golpea misericordiamente la vejez, la niñez, las mujeres adultas, y golpea un segmento muy joven de la población que nunca trabajó y que ahora se educó pero no puede conseguir trabajo. Déficit fiscal, déficit de la balanza comercial. Uno de los problemas mayores, si no el mayor de todo, es el crecimiento geométrico de la deuda externa norteamericana. La deuda externa norteamericana se sitúa en cifras colosales, pero absolutamente colosales, tanto así que pudiese llegar, dicen algunos, pudiese llegar hasta un 50% del Producto Interno Bruto. Usted puede imaginar eso. Pero acabo de leer en algunos reportes que me han sido enviados desde Estados Unidos mismo que en realidad sería mucho más, que la deuda externa de los Estados Unidos golpea en tan fuerte medida a los Estados Unidos que prácticamente esa deuda externa llega a comerse una gran parte del Producto Interno Bruto. De tal manera pues que llegado a esos extremos, un país como ese difícilmente podrá recuperarse en 1 o 2 o en los próximos años. Igualmente tenemos el caso de Europa, que está prácticamente en las mismas condiciones de los Estados Unidos de América. Grecia está viviendo ahora mismo un viacrucis. Está hablando de que Grecia puede ser la futura Haití, imagínense ustedes, de Europa, la futura Haití de Europa. En realidad, los reportes que llegan de allá, las informaciones que llegan de Grecia y que son de fuentes fidedignas y que son dadas por